Bienvenidos a Con Propósito Firme, un espacio donde exploramos cómo fortalecer nuestro carácter y desarrollar una vida con disciplina, dominio y equilibrio, guiados por nuestra fe en Dios y en su palabra. Aquí descubriremos los pasos firmes que debemos dar en nuestro propósito de ser colaboradores más eficientes y de vivir una vida con significado. Prepárate para aprender con nosotros a transformar nuestras vidas y avanzar con propósito hacia el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muy buenas a cada uno de ustedes, gracias nuevamente por estar en su programa Firme Propósito, deseando que la paz del Señor sea con ustedes y que la bendición de su Espíritu Santo siempre los alcance, y donde quiera que ustedes estén o donde quiera que ustedes hagan, la paz del Señor sea con ustedes. Hoy estamos transmitiendo acá desde Diriamba. Estamos muy contentos porque el Señor nos ha permitido que nos traslademos de nuestro hogar, de la comodidad de nuestro hogar, hacia Nicaragua, hacia Diriamba, a este pueblo muy cultural, deseando que la presencia en la que vamos a estar acá pues sea de gran bendición también para ustedes. Hoy vamos a hacer nuestra primera transmisión en este nuevo set para mí, aunque está un poquito como complejo, complicado o diferente, podría decir, al cual no estoy acostumbrado, pues me siento como un poco fuera de lo normal, pero deseando que Dios nos acompañe en el proceso y que se pueda hacer de una manera en cual pueda transcurrir deliciosamente, como decimos nosotros allá en Panamá. Así que es un gusto estar con ustedes a través de la pantalla de Olam 7 Internacional, de estar transmitiendo aquí desde Diriamba, Nicaragua, y que podamos alcanzar sus hogares a través de esta tecnología. Vamos a comenzar acerca de un programa en el cual vamos a transmitir una idea muy importante, en la cual Dios nos muestra siempre que cuando nosotros fallamos en una prueba en la cual Él nos pone en ese punto, Él va a volver a repetir el mismo proceso y nos va a colocar en la misma posición en la cual habíamos fallado, para que nosotros entonces podamos reconocer cuáles fueron los errores que nosotros cometimos y no caer en ellos, y poder entonces superar ese proceso y que sea de gran lección para nosotros. El problema es que nosotros fallemos, no reconozcamos, y Dios nos coloque nuevamente en ese punto, volvemos a estar en esas mismas circunstancias y no hayamos reconocido que pues ha sido la obra, la mano de Dios que nos ha colocado allí, para que podamos entonces tener esa educación o ese aprendizaje o lección a través de ese proceso. Vamos entonces a leer una historia muy interesante del pueblo de Israel, un suceso en el cual ellos tenían que demostrar la lealtad de Dios, la fe en Dios y esa confianza que se requiere para entonces librar una batalla muy importante en el momento en el cual iban a cruzar del desierto a la Canaán prometida. Pero antes de comenzar, quiero tener con ustedes una oración. Acompáñenme por favor inclinando el rostro. Amantísimo Padre que moras en la altura de los cielos, gracias Señor por tu gran amor, gracias por el privilegio que nos ha dado el que podamos estar aquí en este precioso lugar, transmitiendo a través de la ayuda de nuestros compañeros en cabina que están manejando todos los controles y conocen toda la tecnología para que se pueda transmitir. Deseando, Señor, que esta transmisión sea de bendición para cada quien que lo escuche o que lo vea, y que pueda aprender lo importante que es en que Dios siempre nos quiere dar lecciones, y que al ponernos en prueba, esas lecciones serán de gran bendición. Pero necesitamos reconocer que cuando fallamos, porque podemos fallar como seres humanos, Dios nos va a colocar en esa misma condición para que no fallemos nuevamente, y así al superarlo podamos haber aprendido las lecciones que tanto necesitamos. Así que ayúdanos a reconocer este proceso. En el nombre de Cristo Jesús lo deseamos. Amén. Amén. Así que quiero que me acompañen y vamos a leer en nuestras Biblias. Vamos a ir al libro de Números. El libro de Números, ya les digo, en el capítulo número 12 o el capítulo 13, vamos a ver donde
recuerden, la historia es cuando va a cruzar el Jordán, cuando Dios coloca al pueblo allí ante la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel, la tierra donde ellos iban a encontrar el descanso de esa esclavitud y de esa opresión que los israelitas estaban recibiendo de no solamente de los egipcios, sino de todo aquello pueblo pagano el cual entrara en relación. Y Dios lo iba a colocar en ese lugar especial, donde ellos iban a poder desarrollarse como pueblo y sobre todo en esa protección divina iban a poder mantener los oráculos que iban a ser también de gran bendición para los pueblos aledaños, todo pueblo que conociera cómo la mano de Dios haciese prosperar a ese pueblo, pero necesitaban esa tierra, necesitaban ese lugar. El único problema de ese lugar es que estaba ya ocupado y las condiciones en las cuales se encontraban eran desfavorables para Israel porque ya tenían estructuras, fortificaciones muy inmensas y las complicaciones para la batalla y obtener la victoria iban a ser terribles. Y no solamente eso, también el mismo pueblo, habían pueblos de gigantes donde se puede imaginar la estatura que estas personas o estos soldados o este ejército podría tener en comparación con la altura y la estatura que tuviesen los israelitas para aquel entonces. Así que la pelea iba a ser bastante dispareja, iba a ser completamente a favor del pueblo pagano, pues las circunstancias eran completamente desfavorables. Allí en esa condición es la que ahora Moisés envía a una delegación de espías para que pudiesen pues mirar el terreno, mirar las dificultades y así poder desarrollar un plan estratégico en el cual ellos podían tener la victoria. Pero ese plan estratégico tenía una componente especial, un ingrediente especial. Era Dios, pero había que tener fe, había que tener esa confianza en que Dios lo iba a estar guiando en todo ello y que esa confianza iba a tener como resultado la victoria. Así que vamos a leer en el capítulo 13, vamos a leer el libro de Números, capítulo 13. Vamos a buscar aquí en nuestra Biblia y espero que ustedes puedan ahorita mirarlo. Números 13, capítulo 13, versículo, vamos a leer del 1 en adelante. Números 13. Dice el Señor, dijo a Moisés, vamos a ver, porque aquí la misión de los 12 espías. El Eterno dijo a Moisés, envía algunos hombres que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los israelitas. Enviaréis un príncipe de cada tribu. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra del Eterno. Todos eran príncipes israelitas. Bueno, ahí hace entonces una enumeración de los nombres de cada uno de ellos. En total son 12 los que se habían escogido para realizar esta misión. Dice el versículo 16, esos son los nombres de los que Moisés envió a reconocer el país. Pero Oseas, hijo de Nun, Moisés lo llamó Josué. Y cuando Moisés los envió a reconocer el país, le dijo, subid por el sur a el monte. Así que en este versículo nosotros encontramos muy interesante que también estaba Josué, que ya nosotros conocemos la historia de Josué, y también estaba la de, tenemos por aquí no lo leímos, pero tenemos también el nombre de Caleb. Caleb estaba en esa delegación. Vamos a... dice, ellos subieron, en el versículo 21, y reconocieron el país desde el desierto de Sim hasta Rehob, a la entrada de Hamat. Subieron por el sur y fueron hasta Hebrón, y allí estaba Ahimán, Sesai, Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán y la de Egipto. Llegaron hasta el arroyo de Escol y allí cortaron una rama con un racimo de uvas que trajeron entre los dos en un palo y granadas e higo, y llamaron a ese lugar Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí.
volvieron a reconocer la tierra al cabo de 40 días, volvieron a Moisés, a Aarón y a toda la congregación de Israel en el desierto de Parán en Cades, les dieron la respuesta y les mostraron los frutos del país. Dijeron, llegamos al país a donde nos enviaste, que ciertamente mana leche y miel, este es el fruto. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y la ciudad es muy grande y fortificada. Vimos también allí a los hijos de Anac. Amalek habita al sur, el hitita, el jebuseo y el amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera de Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos enseguida, que más podremos nosotros que ellos. Pero los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra esa gente porque son más fuertes que nosotros. Y los israelitas hablaron mal del país que habían reconocido y dijeron, la tierra que recorrimos traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura. También vimos gigantes allí, hijos de Anac, raza de gigantes. Nosotros, a nuestro parecer, éramos como langostas, así le parecieron a ellos. Así que vemos que el informe que llevaron estos espías, estos israelitas, hablaban de las realidades que existían dentro de ellos, pero la forma como lo realizaron manifestaron su falta de fe y confianza que el Señor los iba a guiar a través de todo el proceso. Y estas cosas suceden porque muchas veces nosotros olvidamos cómo Dios nos ha conducido en el pasado. Y todas las cosas y las verdades que hemos aprendido a través de todo ese tiempo en el pasado, que nos demuestran que Dios siempre ha sido fiel a sus promesas y que siempre Dios ha buscado el que nosotros lo reconozcamos como tal, como el poderoso al cual nosotros pues debiéramos tener confianza. Así ellos recorrieron todo el desierto, habían salido de una tierra donde había sido prácticamente destruida por las plagas de la poderosa mano de Dios que había enviado a ese pueblo, y ellos sumisamente al final, los egipcios sumisamente al final incluso dieron de todo lo que poseían, de toda joya preciosa que ellos podían poseer, derrotados completamente, permitiendo que el pueblo entonces pueda seguir el designio que Dios le había dado. Y así a través de todo el desierto ellos pudieron ver cómo la columna de fuego avanzaba guiándolos en el camino, y cómo también en el día la columna de nubes ahí protegiéndolo con su sombra de ese caluroso desierto estaba todo el tiempo allí con ellos. Vieron la manifestación también de Dios en cada proceso y en cada etapa que habían tomado. Así que al estar el Jordán, realmente no era justo que este grupo de personas dijera con muchísima desconfianza todo este informe que habían realizado. Pero ahí estaba Caleb y ahí estaba también Josué, que habían dicho, aún a pesar de todo esto, nosotros podemos vencer a estos gigantes, podemos vencer a este pueblo y tomar lo que Dios nos había dado. Así que esa es una de las condiciones en la cual Israel demostró nuevamente a través de su negligencia en mantener viva cada lección que Dios le había dado y de mantener esa fe en nuestro Dios y mostrar esa murmuración y esa incredulidad, y podríamos decir también una apostasía, porque habían abandonado todo aquello que habían aprendido por algo totalmente infundado, ¿sí? Sin base alguna. Así que estas cosas hicieron que Dios entonces tomara ahora decisiones en las cuales ahora pues lo iba a retornar nuevamente al desierto y les iba a demostrar que ellos tenían que volver a pasar por toda la experiencia del desierto, todas las vicisitudes necesarias para que ellos pudieran reconocer entonces a Dios. Así que tenía que doblegar todo ese orgullo que ellos poseían y todas estas murmuraciones y descontentos que ellos poseían. Así que en el versículo 14 nosotros ahora podemos leer lo siguiente.
Vamos a leer del versículo 1, dice: entonces toda la congregación alzó la voz y el pueblo lloró aquella noche, y todos los israelitas se quejaron contra Moisés y Aarón y dijeron: ojalá hubiéramos muerto en Egipto o muriéramos en este desierto, porque el Eterno nos trae a esta tierra para caer espada y que nuestras esposas y nuestros niños sean por presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Bueno, qué terrible condición, ¿verdad? El que ellos estaban mostrando. Y en el versículo 20 dice así: entonces el Eterno dijo: conforme a tu pedido lo he perdonado, pero tan cierto como yo vivo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vivieron mi gloria y mis señales en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y han desoído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y me siguió de todo corazón, lo introduje en la tierra donde entró y sus descendientes la recibieron en posesión. Y así entonces ahora Dios lo envía nuevamente al desierto, y tuvieron que vivir en ellos por 40 años hasta que aprendieran a tener ese temor de Dios y esa confianza también en Él, que Él es fiel para cumplir sus promesas. Este mismo suceso, podríamos decir, que pasa ahora con el pueblo nuestro, como la iglesia hoy en día, el pueblo de Dios está vagando en el desierto cuando debiera haber llevado a una culminación. Nosotros debíamos haber entrado a la Canaán celestial. De hecho, cuando nosotros vemos el proceso de las iglesias y reconocemos en la iglesia de Filadelfia, ya en Filadelfia se le había dado esa promesa. Bueno, vamos a leerlo rápidamente, es bueno volver a recordar todo esto. En el libro de Apocalipsis, voy a buscar el versículo. En la iglesia de Filadelfia, versículo 7, recuerden adelante, dice: escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, y esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra ninguno abre. Le dice así en el versículo 11, dice: yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y al que venza, lo haré columna en el santuario de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, enviada por Dios, y mi nuevo nombre. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que en el proceso de las iglesias, cuando llegamos a la etapa de Filadelfia, nosotros vemos que ellos ya tenían la corona, pero les dice que iba a venir pronto. Por lo tanto, no debieron haber tenido en ellos ninguna murmuración ni desconfianza, ni tampoco debieron haber dilatado ese proceso. Aunque Dios le dice vuelve pronto, pues denota una dilación en ellos, si es cierto, pero no con esto no significase que iba a él atrasarse. De hecho, nosotros estamos entendiendo por qué es el atraso, y eso lo vamos a leer en el conflicto de los siglos. Si nos vamos, permítanme un momento, vamos a buscar ahora en el conflicto de los siglos. Dice así, ya lo tenemos, dice la historia del antiguo Israel. El conflicto de los siglos, en la página 510, el párrafo 1 en adelante, en la aplicación. Yo utilizo el conflicto de los siglos del 54, la versión del 88, pero está escrito conflicto de los siglos 54. Dice: la historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de lo que experimentaron los adventistas. Dios dirigió a su pueblo en el movimiento adventista, así como sacó a los israelitas de Egipto. Cuando el gran desengaño, o sea, en el chasco, su fe fue probada como lo fue la de los hebreos cerca del Mar Rojo. Si hubieran seguido confiando, dice así, si hubiesen seguido confiando en la mano que los había guiado y que había estado con ellos hasta entonces, habrían visto la salvación de Dios. O sea, ya hubiese ocurrido todas las escenas finales que están profetizadas, y el Señor ya hubiera venido. Sigo leyendo. Si todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel y lo hubiesen proclamado en el poder del Espíritu Santo, el Señor habría actuado poderosamente por los esfuerzos de ellos. Raudales de luz habrían sido derramados sobre el mundo. Años haría que los habitantes de la tierra habrían sido habitados. Años haría, dice así, que los habitantes de la tierra habrían sido avisados
por la obra final, la obra final se habría consumado y Cristo habría venido para redimir a su pueblo. Ese era lo que hubiese sucedido, pero como dice anteriormente, si hubiésemos recibido el mensaje del tercer ángel. O sea que algo está pasando, que no habíamos recibido el mensaje del tercer ángel, por lo tanto no habíamos recibido la bendición especial que trae la comprensión cabal de este mensaje. Y como no lo hicimos, pues lo otro entonces viene por consecuencia o resultado. Al ser negligente en este aspecto, pues no tendríamos el derramamiento del Espíritu Santo y no podríamos llevar a cabo la última obra de amonestación hacia el mundo. Como no ha sucedido, y Dios, al tener ese amor profundo por las personas, necesita tener cabalmente a un pueblo preparado para que le dé esa amonestación. Pero si no está hecho, si no está formado bien en los requerimientos que el Señor necesita, pues no puede entonces suscitar los demás procesos para que sea amonestado el mundo. Espero que me estén entendiendo. No estamos capacitados. En otra palabra, no estamos capacitados porque algo ha fallado en la comprensión del mensaje del tercer ángel. Y mucho de este aspecto es debido a nuestra negligencia o al rechazo de la verdad. Dice así al final, dice, no era voluntad de Dios que Israel peregrinara durante 40 años. No era la voluntad de Dios en el desierto. Lo que él quería era conducirlo a la tierra de Canaán y establecerlo allí como pueblo santo y feliz. Pero no pudieron entrar a causa de incredulidad. Perecieron en el desierto a causa de su apostasía, y otros fueron suscitados para entrar en la tierra prometida. Asimismo, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto y que su pueblo permaneciese por tantos años en el mundo de pecado e infortunio. Pero la incredulidad los separó de Dios. Como se negara a hacer la obra que le había señalado, otros fueron los llamados para proclamar el mensaje. Por misericordia para con el mundo, Jesús difiere su venida. Escuche eso, la dilata, la difiere, para que los pecadores tengan oportunidad de oír el aviso y de encontrar amparo en él antes que se desate la ira. Los procesos finales, como la ley dominical, serán precisamente antes de la ira de Dios, para que todas las personas, a través de la disputa entre la verdad del sábado y la falsedad del domingo, todos puedan reconocer que Dios todavía mantiene vivo e intacto y mantiene su ley de una forma en la que todos puedan tener seguridad de que ha sido Dios el que a través de este pueblo preparado puedan conocer los requerimientos divinos y sobre todo el sábado del Señor, que será la señal, será ese sello en el cual todos, al guardarlo como debe de ser, pues podrán pasar airosos la ira del Señor y ser rescatados del tiempo de angustia. Eso es lo que quiere decir. Así que dice así: Ogaño, como antaño, sigo leyendo, la predicación de una verdad que reprueba los pecados y los errores del tiempo despertará oposición. Claro, sí debe de hacerlo, pero ese es el punto. Al despertar la oposición va a venir la controversia, y en la controversia entonces muchos fieles que están allí pero que no han todavía conocido la verdad, puedan ahora entonces sí verlo en todo su esplendor, aceptarlo y escuchar el llamado de salir de Babilonia, y así entonces obedecer. Eso es lo que Dios quiere, pero nosotros hemos fallado, y como dice aquí, otro entonces lo hará. Vamos a seguir en una segunda parte, obvio. Vamos a seguir hablando un poquitito más sobre este tema. Ya prácticamente el tiempo se nos ha terminado, pero espero que haya sido de gran bendición. Recuerde que nosotros somos los que hemos dilatado la venida del Señor, y ha sido producto por nuestra incredulidad y nuestra deficiencia al tener esa fe que nosotros debiésemos tener para desarrollar el contexto o los temas que están basados en el mensaje del tercer ángel, sin descuidar, claro, y obviamente, y reconociendo los mensajes del primero y del segundo, para entonces recibir el Espíritu Santo. Así que vamos a continuar en una segunda. Espero que estén con nosotros en la próxima y que Dios me los bendiga. Y deseando que estos temas sean de gran bendición. Que Dios nos acompañe.
Bienvenidos a Con Propósito Firme, un espacio donde exploramos cómo fortalecer nuestro carácter y desarrollar una vida con disciplina, dominio y equilibrio, guiados por nuestra fe en Dios y en su palabra. Aquí descubriremos los pasos firmes que debemos dar en nuestro propósito de ser colaboradores más eficientes y de vivir una vida con significado. Prepárate para aprender con nosotros a transformar nuestras vidas y avanzar con propósito hacia el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros.